Lucas capítulo 17, versículo 11. Esta es una palabra que llegó a mi vida estando yo en Valencia, en una cruzada de avivamiento, donde vino un pastor muy conocido que se llamaba Cash Luna. Entonces mi pastor dijo un día, vamos todos, y yo me anoté. Y yo estaba ahí con toda esa multitud, hermano. Había unas personas, una cantidad de personas impresionante. Porque Dios usa a ese hombre en sanidad. Y ese día Dios habló en esta pasaje a través de Lucas capítulo 17, hablando de los 10 leprosos, ¿verdad? Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Iba Jesús a Jerusalén, pero primero pasó por Samaria y Galilea, ¿verdad? Dos pueblos donde vivían personas gentiles. También habitaban judíos, pero en su mayoría eran personas gentiles, eran personas que para los judíos eran impuros. Los judíos eran puros, santos. Pero los samaritanos, los galileos, ¿verdad? Todas esas personas para los judíos eran personas impuras, a pesar de que también son descendencia de Jacob. Sí, ¿verdad? Dice el siguiente versículo, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En esa época todos sabemos que los leprosos eran personas que nadie los quería, que no tenían salvación ni sanidad, y tampoco tenían refugio, tampoco tenían familia, porque la familia los rechazaba. No tenían esposa, porque si tenían esposa, la esposa los rechazaba, los hijos los rechazaban. Eran personas que la sociedad ignoraba por completo. Si los veían de lejos y se acercaban, los tiraban en la piedra, fuera de aquí, no los queremos, porque cayeron en pecado y se enfermaron. Qué tremendo, ¿verdad? Una persona que tal vez era justa delante de Dios y de repente le dio lepra, porque es una enfermedad. Y a raíz de esa enfermedad vinieron muchas circunstancias en su vida, porque para esa época tener lepra era símbolo de impureza, símbolo de que había pecado contra Dios y que era digno de muerte, y que para él no había más salvación. Pero los leprosos no dudaron en sus pensamientos cuando vieron a Jesús y dijeron, esta es nuestra oportunidad. Vamos a clamar a aquel que sabemos que nos puede salvar de esta terrible circunstancia, de esta enfermedad que nos come la piel, que nos come los músculos, que llega hasta los huesos. Esta enfermedad que nos oprime y nos priva, ¿verdad?, de estar con nuestra familia, de estar con los seres que amamos, de compartir en esos momentos especiales. Es terrible. Yo le doy gracias a Dios. Sí me he enfermado, pero nunca he estado hospitalizado. Y en estos días yo escuché a alguien, no me acuerdo en qué momento, preguntaron quiénes han estado hospitalizados, y la mayoría que estaban levantó la mano, y dije, wow, yo no. Dios me ha salvado a mí de estar hospitalizado. Pero las personas que han pasado por ese proceso dicen que es horrible, ¿verdad? Que es terrible. Y si no tienen un familiar cerca, me imagino que es peor, porque llega la depresión, llega el desánimo. Así se sentían esos leprosos. Pero cuando vieron a Jesús, dijeron, wow, Él es el Mesías, Él nos va a salvar, Él nos va a sanar, nos va a librar de esto. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraba a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Wow, o sea, Él no le dijo, están sanos, yo los sano. Él no le dijo eso. Él le dijo de lejos, tampoco se les acercó. Vayan al sacerdote, vayan. Y ellos en obediencia se fueron caminando, ¿verdad?, hacia donde se encontraban los sacerdotes.
Dice aquí el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Los 10 iban concentrados porque tenían una orden, tenían una misión que cumplir. Estaban llenos de lepra, pero no les importaba nada. Ellos escucharon la voz de Jesús y Jesús les dijo: vayan donde los sacerdotes. Y ellos fueron emocionados, corriendo. Me imagino yo a esos 10 hombres, de repente uno hizo así y wow, ¿qué pasó aquí? Empezó a tocarse la cara, verse de su pecho, ver todo su cuerpo, y dijo: yo estoy sano, ya me sané. Me imagino la alegría de esa persona y se regresa glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, ¿no? Obviamente, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 que faltan, dónde están? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo me imagino la tristeza de Jesús, porque él sabía que se iban a sanar, porque por la fe ellos se sanaron, todos, pero uno solo, cuando vio que estaba sano, dijo: no, yo tengo que ser agradecido, tengo que glorificar a Dios por este milagro, tengo que regresarme a postrarme a los pies de ese hombre, ¿verdad? Y cuando Jesús lo vio, él le hace esa pregunta. En el otro libro, porque este es Mateo, Lucas, perdón, en el otro libro dice que Jesús le dice: tu fe te ha salvado. O sea, no solamente lo sana, sino que lo salva, porque él reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, era el Cristo, era el Mesías. Entonces el tema de hoy es la salvación de Jesús. Hablamos de salvación, y si queremos darle un concepto, ¿qué podríamos decir por salvación? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué creen ustedes que es salvación? La vida eterna. La vida eterna. ¿Otro? Ser rescatado de lo más profundo de la oscuridad. Ser rescatado de lo más profundo de la oscuridad. Libre de culpa. ¿Qué es salvación para ustedes? Una persona que está fuera de peligro necesita ser salvada. Una persona que está en riesgo de muerte necesita ser salvado. Una persona que está guindando de un precipicio necesita ser salvado. No, ¿verdad que no? ¿O sí? Sí. Si se está ahogando en el mar y no tiene ningún salvavidas al lado y no sabe nadar, necesita ser salvado. Una persona que necesita ser salvado quiere decir que tiene que estar en alto riesgo. Su vida, su integridad, ¿verdad? Entonces, Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Porque para el hombre común, normal, humano, para ser salvo, para poder llegar a la salvación, tiene que hacer buenas obras. Tiene que ser bueno, porque si no soy bueno, Dios no me salva. Tengo que hacer lo que Dios me dice, porque si no hago lo que Dios me dice, Dios no me salva. Para los judíos, ser salvo tenían que cumplir más de 500 leyes. No solamente los 10 mandamientos, sino su ley como nación, sus leyes levíticas. Tenían que vestirse de una forma, tenían que comer de una forma, tenían que comportarse delante de la sociedad de otra forma. Todo distinto al pueblo judío, al pueblo gentil, que ellos fueron enviados, ¿verdad?, por el mismo Dios, para que a través del pueblo judío, a través del pueblo de Israel, todas las naciones fueran bendecidas.
Pero ellos no entendieron, ellos no sabían que tenían que, por decirlo así, evangelizar a otras naciones. Ellos creían que ellos eran los únicos que merecían ser salvos y los demás no importaba. Por eso Dios les dice, ¿verdad?, que Él va a tomar multitud de gente de otros pueblos. Un pueblo que no era pueblo lo tomó y lo santificó, ¿verdad?, para cumplir con ellos el propósito que Él quiere. Nosotros los gentiles somos el olivo, ¿verdad?, silvestre, que fue tomado y fue injertado en el olivo original. ¿Y qué diremos pues a esto? ¿Que nosotros somos mejores que los judíos? No, Señor, de ninguna manera. Porque primeramente la salvación es para los judíos y posteriormente para el pueblo gentil. Entonces nosotros no somos ni más que ellos ni menos que ellos. Solamente somos, ¿verdad?, hijos de Dios. Juntamente con ellos se aceptan el llamado. Porque la salvación es por medio de ¿qué? De hacer buenas obras. Dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 8. Justificados pues por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Dios es un juez. Y como juez, todos los seres humanos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos merecen la condenación y muerte eterna. Ninguno puede salvarse por sus propios méritos ni por sus propias obras. ¿Quién fue el único que pudo cumplir la palabra de tapa a tapa aquí en la tierra y redimir a todo aquel que cree en Él? Jesucristo. Por eso dice, ¿verdad?, que si nosotros lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestros labios, ¿verdad?, seremos salvos. Pero repetir una oración no te da garantía de ser salvo. Porque tú tienes que creer. Tienes que creer, y en el momento en que tú estás convencido y crees en tu corazón, viene el Espíritu Santo y te sella y dice: mi hijo eres tú. Yo te aparté, yo te sellé y te santifiqué. Entonces, el sello del Espíritu Santo que está en nosotros no nos permite apartarnos de Dios. Amén. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, y es inevitable que haya tropiezo va a haber. Pero el Espíritu Santo es el que te mantiene firme. Por eso, a pesar de las pruebas, de las circunstancias, de las debilidades, de los procesos que tú y yo, hermano, podamos pasar, la salvación en Cristo Jesús, el momento en que usted aceptó a Cristo, en ese momento Dios te selló, te apartó y me dijo: este es mi hijo, yo lo salvo, es mío, yo lo redimí delante de mi Padre. Ya no tiene más deuda. Ya la deuda que teníamos fue saldada, fue pagada por Jesús. ¿Con precio de qué? De sangre. Fue pagada nuestra salvación. Entonces, para poder entender, esto es un tema doctrinal. ¿Y por qué me llama la atención, verdad, esto? Porque ya vemos días escuchando sobre el tema y sin querer escuché, ¿verdad?, que habían opciones, habían algunas opiniones, y yo dije: wow, no, esto hay que enseñarlo. Porque a veces nosotros sí aprendemos la palabra y nos la enseñan y la estudiamos, pero a veces, ¿verdad?, no la escudriñamos. Y Jesús le dijo a los judíos: ustedes escudriñan la palabra porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna, pero en ella lo único es que ella da testimonio es de mí, de Jesús. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra, a nosotros se nos revela es Cristo. Amén. Cristo es el centro, es el tema central principal de la palabra de Dios. Amén. No hay otro tema, ¿verdad?, fuera de la Biblia, fuera de Génesis, fuera de Apocalipsis, que no hable de Cristo. Todos hablan de Cristo porque Él es el centro.
Amén. Entonces, justificados, término judicial que significa absolver. Una persona que tiene una deuda, que comete un delito, que va delante de un tribunal y ahí está un juez. El juez le dice: usted ha fallado, usted ha infringido la ley, usted merece esta condena. Según la ley está escrito, ¿verdad? Y de repente viene una persona y dice: ok, señor juez, ciertamente él falló, él cometió ese delito, él cometió ese error, pero ese delito se puede pagar unas unidades tributarias para que él pueda ser libre. Sí, porque no es un delito de muerte. Y esa persona que tú no conoces vino y pagó esas unidades tributarias, pagó esa deuda por ti y te quita esa carga, te quita ese peso. Eso fue lo que hizo Cristo cuando murió en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso cuando Él dice consumado es, ya no hay más sacrificios, ya no hay que hacer más sacrificios para poder ser salvos. Por eso nosotros no somos salvos por obra, pero somos hechura de Dios. Quiere decir que las obras es para vivir en las obras. Las obras están para que nosotros podamos llevarle la gloria a Dios. Y a través de las buenas obras, las personas que están a nuestro alrededor puedan decir: ¡wow! Y glorifiquen a Dios. Ciertamente hay gente buena, ciertamente hay gente que quiere y ama a Dios y ayuda a su prójimo. Pero las buenas obras no nos salvan. Otras religiones enseñan que para poder ser salvo tú tienes que tener un nivel, ¿sí o no? En cambio, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. Porque había un velo, ¿verdad? El lugar santo, el lugar santísimo, en el tabernáculo de Dios, cuando Dios le dijo a Moisés que diseñara el tabernáculo, habían 3 habitaciones. Y cada habitación, para poder entrar en ella, ¿verdad?, había una cortina que separaba una habitación de otra. Esas 3 cortinas es el camino que te lleva al lugar santo, 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 al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, donde solamente entraba el sumo sacerdote a rociar, ¿verdad?, la sangre del cordero por la expiación de todos los pecados de todo el pueblo. Y el cordero inmolado, que es Jesucristo, hizo eso mismo cuando muere en la cruz. Y nosotros tenemos libre acceso. Cuando ocurre el terremoto, dice la Escritura que el tercer velo, el velo que estaba en el lugar santísimo, se rasgó por la mitad. ¿Cómo se llamaba ese velo? El velo de la vida. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie llega a la presencia del Padre si no va conmigo, si yo no lo llevo, si yo no lo tomo de la mano, si yo no lo dirijo. Nadie. Y la primera puerta, la puerta del camino. La segunda puerta, la puerta de la verdad. Y la tercera puerta, la puerta de la vida. Entonces, ¿quién nos podrá destruir a nosotros? ¿Quién podrá decir: tú no eres salva, tú no eres salvo, tú fallaste, tú estás condenado, ya tú no eres hijo de Dios? Cuando Jesucristo dijo: Señor, de lo que tú me entregaste, ninguno se ha perdido. Solamente se perdió uno. Y era porque se tenía que perder, que era el hijo de condenación. Y de los 12 podría haber sido cualquiera. Porque todos fallaron. Pedro falló, Pedro lo negó. Pedro estuvo ahí y dijo: no, yo no lo conozco. Maldijo, dijo grosería, dijo lo que
fuera, para que la gente alrededor creyera de que él no era su discípulo. Pero después Pedro reconoció su error. Sí, se entristeció, se humilló, pidió perdón, pero dejó su ministerio y se fue. Y todos ellos se fueron con Pedro. Se fueron a lo que hacían anteriormente. Se fueron a hacer con su vida lo que practicaban antes de que Cristo llegara a su vida. Pero Mateo no volvió a ser publicano. Mateo no volvió a robar. Mateo dijo: yo me voy como usted a pescar, pero yo no vuelvo atrás. Yo sé en quién he creído. Amén. Yo sé en quién estoy firme. Amén. Yo sé en quién estoy seguro. Amén. Entonces, por eso la palabra de Dios, mis hermanos, nos dice en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios, que nos coloquemos el yelmo de nuestra salvación. ¿Por qué comparan el yelmo de la salvación? ¿Por qué comparan la salvación con un yelmo? Para empezar, un yelmo, vamos a hablarlo criollito, un yelmo es el casco de los soldados romanos. ¿Por qué comparan la salvación con un casco? Yo no veo nada especial en un casco. Pero cuando el enemigo, ¿verdad?, quiere meter dudas en tu mente y acusarte de decir de que tú no eres digno de ser salvo, de que tú no eres digno de ser hijo de Dios, de que tú no eres digno de adorar y entrar al trono de la gracia, ¿dónde van todos esos pensamientos? A la mente. El ataque espiritual directamente va a tus pensamientos, a tu conciencia. El ataque va ahí. Por eso el Pablo decía: el yelmo de nuestra salvación, colóquenselo. Su salvación está segura en Cristo Jesús. Amén. Nadie podrá arrebatarlo de las manos de Dios. Amén. ¿Quién podrá tocar la niña de sus ojos? ¿Quién podrá acercarse y tocar el propósito que Dios tiene contigo? ¿Quién podrá hacerlo? ¿Quién? Entonces, cuando Dios nos justifica delante del Padre, es como esta historia que le voy a contar de un libro que leí llamado El sacrificio de la cruz, de D.G. Avil. Era un pastor, la historia era de un pastor que se llamaba Daniel Querí. Y Daniel Querí, ¿verdad?, era un hombre de Dios, era un pastor. Pero como era un hombre, un día le tocó morirse. Y cuando muere, él va al cielo. Y cuando está ahí, él ve que hay nada y que todo está blanco. Y él empieza a caminar: ¿dónde estoy? Y empieza a preguntar y a alzar la voz para que si alguien lo escucha. De repente llegan unos ángeles y le dice: wow, al fin veo a alguien. Y le dice: señor, ¿qué ve usted? ¿Cómo se llama? Y yo soy Daniel Querí. Ah, Daniel Querí. ¿Y usted qué hace aquí? No sé, aparece aquí de repente. ¿Será que me morí y estoy en el cielo? Sí, bueno, ciertamente este es el cielo. Pero para que usted pueda ingresar, usted tiene que estar escrito en el libro de la vida. No, obviamente mi nombre tiene que estar ahí. Porque yo acepté a Cristo en mi corazón. Es más, yo era pastor. Ok, vamos a buscar en el libro, y traen el libro y empiezan a buscar su nombre. ¿Cómo que se llama usted? Daniel Querí. Ok, empiezan por la lista de Daniel, hay como 10 millones de Daniel. Y cuando lo consiguen, dice: ¿usted es Daniel José Querí? No, yo no soy Daniel José Querí, yo soy César Daniel Querí. Ah, no, pero es que usted no está en la lista. ¿Cómo que no estoy en la lista? Señor, aquí usted no aparece. Usted no está en la lista. Eso es imposible. Yo era pastor. Yo acepté a Cristo en mi corazón. Hermano, yo hice milagros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me usó para hacer milagros, para hacer señales, para hacer prodigios, para salvar almas. Yo tenía una iglesia grande. La gente me seguía, yo era un líder. ¿Cómo que mi nombre no está ahí? Búsquelo bien. El ángel volvió a buscar y le dice: señor, usted no está.
usted no tiene acceso. Ay, ¿cómo hago? La única forma es que usted pele al trono blanco. Y dice, bueno, yo apelo al trono blanco. Y se empezó a abrir una luz más blanca que la que estaba en ese lugar, que lo dejó ciego por completo. Y el único que le quedó hacer fue tirarse al suelo y poner su mirada donde él creía que era el suelo, porque la luz era tan potente que él no podía ni siquiera con sus ojos cerrados poder aguantar la luz que radiaba de lo más alto. Y él, estando postrado ahí, escuchó una voz y le dijo, ¿tú eres Daniel Querí? Y automáticamente él dijo, sí, Señor, soy yo. Daniel, ¿tú alguna vez mentiste? Sí, Señor. Daniel, ¿tú alguna vez robaste? Sí, Señor. Daniel, ¿tú alguna vez hiciste negocios ilícitos? Sí, Señor. Y empezó Daniel a sentirse triste. Daniel se empezó a sentir triste porque él sabía lo que había hecho. Tal vez él se había arrepentido y había aceptado al Señor, pero el Señor lo estaba juzgando. Y de repente él empieza a escuchar unas pisadas de alguien que se acerca y le pone las manos sobre los hombros y dice, Padre, ciertamente Daniel robó, mintió, cometió pecado y falló, pero yo pagué su deuda. La deuda yo la pagué por él. Él es libre de esa deuda. Y Dios, estando en su trono, vuelve a ver a Daniel y él ve la sangre de su hijo que lo cubre y le dice, Daniel querido, levántate y entra en el gozo de tu Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Hermano, yo cuando leí esa historia, eso me quedó aquí y me impactó aquí y dijo, wow, Dios mío, qué tremendo. Y Daniel Querí, cuando se levanta y mira hacia su lado, él ve al maestro. El maestro lo abraza y lo lleva al cielo. Entonces, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias al Señor por su misericordia infinita, por su amor eterno, Él nos salvó a nosotros, nos rescató a cada uno de nosotros. Y nosotros, como ese leproso, debemos ser agradecidos, ¿verdad?, a Dios, porque Él fue el que nos justificó delante del Padre. A través de su sangre, Él nos limpia y nos justifica. Nosotros no podemos justificarnos delante del Padre por nuestros propios méritos. Por eso la salvación es un regalo inmerecido. No merecíamos ser salvos, pero Él le plació salvarnos a nosotros. Él se deleitó cuando vio que cada uno de nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso en los Salmos dice, niega al Hijo y el Padre se enojará. Pero acepta al Hijo y el Padre se va a gozar, ¿verdad? También. Porque de los que estamos aquí somos padres. ¿A quién le gustaría que a nosotros, nuestros hijos, venga quien sea que venga y me le dé una patada, me lo empuje, me lo pellizque, me lo trate mal, le diga algo que a usted no le guste? A usted no le va a gustar, ¿verdad? ¿Verdad que no? Así sea su hijo un hombre de 20, de 30, de 40 años, a usted no le va a gustar. Así es el Padre. El Padre pelea por sus hijos. El Padre no va a permitir que nadie ofenda a sus hijos, que nadie se meta con lo que Él ama. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Padre de nosotros? Si ya somos salvos. O sea, si yo soy salvo, ¿qué voy a hacer yo ahora? Si yo tengo lo que quiero, porque todos queremos ser salvos, todos queremos vivir para siempre, todos queremos la vida eterna, todos queremos ver a Dios. Y si ya yo tengo eso, entonces,
¿Qué hago yo aquí? Señor, llévame. Como dijo Pedro, a mí me conviene morirme. Que si me muero, voy con Dios. ¿Y quién no quiere estar con Dios? Pero me es necesario estar aquí. Porque hay muchos, ¿verdad?, que necesitan conocer a ese Dios maravilloso. Que necesitan conocerlo. Dice, mi hermano, usted y yo somos ese instrumento vivo que Dios necesita en esta tierra. Para que otros también puedan conocer al Señor. Da de gracia de lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? Porque la gracia siempre ha estado. Nosotros decimos, estamos en el tiempo de la gracia, y es cierto, se activó el tiempo de la gracia. Pero David no alcanzó gracia delante de Dios y se salvó. Abraham no alcanzó gracia. Jacob no alcanzó gracia. Isaac no alcanzó gracia. Todas esas personas, todos esos profetas, todos esos hombres de Dios que vemos en la antigüedad, alcanzaron gracia delante de Dios. Aún Isaías, cuando Dios lo llama, le dice: Señor, yo soy un hombre de labios inmundos, o sea, yo soy un hombre grosero, altanero, prepotente, que cuando digo las cosas lo digo a la patada. Y Dios dijo: bueno, vamos a enviarle un carbón encendido para que sean santificados sus labios. Porque Dios regenera al que salva, lo transforma. Es como el gusano de seda, ¿verdad? Si no me equivoco. La larvita, que ella hace su capullo, se enrolla y espera un tiempo y ocurre algo llamado metamorfosis, ¿verdad? Que es la transformación de ese gusanito en un cierto tiempo y se transforma en una bella mariposa. Él muere en ese momento. Se encierra ahí, en ese lugar, para poder salir nuevo. Y cuando la gente lo ve, ¡wow!, se maravilla, ¿cierto? ¿Y cuál es ese lugar donde nosotros nos debemos de meter? La presencia de Dios, ¿verdad? Debemos meternos en ese lugar donde tenemos libre acceso, donde aún los judíos dicen: ¿será que es necesario? ¿Será que solamente me hace tener solamente fe para ser salvo? ¿Será que solamente yo con tener fe estoy firme? O sea, no necesito otra cosa. No necesito portarme bien. No necesito cumplir los 10 mandamientos. No necesito vivir una vida íntegra. Solamente con la fe y ya. O sea, yo puedo tener fe, aceptar a Cristo y después hacer con mi vida lo que me da la gana. Y sigo siendo salvo. Salvo siempre salvo. Ciertamente la salvación no se pierde. La salvación es eterna. Porque la da Dios. Y Dios no te pide a ti algo para salvarte. Lo único que la dice la palabra es que tengas fe. ¿Verdad que sí? Pero cuando tú te arrepientes, tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso al principio le decía, una persona que hace una oración de fe, gloria a Dios, la hizo. Solamente él sabe si la hizo de corazón delante de Dios para poder ser salvo, para que pueda el Espíritu Santo sellarlo y a partir de ese momento él ser morada del Espíritu Santo. Y ser lleno, porque una cosa es ser sellado y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Ser un lugar de adoración, que Él more en nosotros. No que solamente venga de visita, de vez en cuando. Señor, visítame, Señor. No es que visita. Él está ahí. Solamente que tú tienes que comenzar a vivir una vida como Cristo. Él es nuestro ejemplo. Por eso Pablo le decía: poned pues mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Poner nuestra mirada en quién, en Jesús. Porque si ponemos la mirada en los hombres, fallamos.
Yo al principio ponía la mirada en los hombres. Y siempre miraba, yo me acuerdo, yo llegué a Aposento Alto, mi pastor William era el pastor de jóvenes, y yo ponía mi mirada en él. Yo llegaba a la iglesia, me ponía ahí al frente, donde estaban los jóvenes, y yo hacía así, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? Ahí está. Entonces siempre mi mirada estaba puesta en el pastor. Pero el pastor es humano. Y yo no entendía en mi inmadurez espiritual que él tenía un llamado, que él tenía un ministerio, que él tenía que salir a viajar, que tenía que salir a predicar, que a veces no estaba, que bueno, habían otros líderes, que yo tenía que acudir a otros líderes, porque no podía todo el tiempo acudir a él. Entonces cuando yo veía que él no estaba, yo me enojaba. Y yo decía, este es pastor, ¿cómo? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? ¿Por qué hace lo otro? ¿Por qué nunca está? Que no sé qué más. Y entonces siempre estaba molesto. Hasta un día que entendí, ¿verdad? Y yo le pedí perdón por eso. Hablé con él y le pedí perdón. Porque había algo, había como un resentimiento hacia él. Pero era porque yo no entendía su llamado. Entonces, Dios restaura y regenera al hombre, la naturaleza caída del hombre. Y el hombre que estaba muerto en su delito y pecado viene a ser un hombre espiritual. Nosotros somos seres humanos espirituales. Somos un espíritu que habita en un cuerpo. Somos un alma que depende del Espíritu de Dios, de la fuente, ¿verdad? De la salvación de nuestras almas. Quien nos limpia porque nos hace una nueva criatura, genera en nosotros un nuevo nacimiento, una resurrección y una regeneración. Y estamos en proceso. Porque aún estamos en este cuerpo, como decía Pablo, un cuerpo de muerte. Que mi humanidad, que mi cuerpo humano quiere hacer lo que mi hombre interior regenerado, lleno del Espíritu Santo, no quiere hacer. Y hay una lucha entre los deseos del Espíritu y los deseos de la carne. Por eso el Señor dijo, yo no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, les enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Él es el que te va a dar a ti la fortaleza para vencer todas esas adversidades que el enemigo ha querido colocar. Ciertamente la palabra de Dios se aplica para todos los ámbitos de nuestra vida. Pero a veces cuando escuchamos todos los poderes de Cristo que nos fortalecen, nos vamos a lo material. Todos los poderes de Cristo que me fortalecen, me voy a graduar con las mejores notas. Todos los poderes de Cristo que me fortalecen, yo voy a alcanzar a ser un exitoso empresario. Todos los poderes de Cristo que me fortalecen, yo voy a tener el año que viene un carro. Todos los poderes de Cristo que me fortalecen, antes que finalice este año, yo voy a tener una casa nueva. ¿Eso está mal? No está mal. Porque Dios da añadidura al que busca el reino de los cielos y su justicia. Pero cuando tenemos una debilidad, cuando tenemos una lucha espiritual, ahí es donde nosotros tenemos que aplicar esa palabra y decir, hey, Satanás, ya no tienes más autoridad sobre mis pensamientos, sobre mis hijos, sobre mi descendencia, sobre mis propósitos. Tú estás atado, tú has sido vencido, tú has sido herido en la cabeza. Amén. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso los frutos del Espíritu que usted ve ahí, ¿verdad? Hablando de este que está ahí robusto, más que todos los demás, con propósito, que dice templanza. La templanza es uno de los frutos del Espíritu que nos mantiene a nosotros firmes. ¿La templanza qué es? Diga conmigo, dominio propio. Dominio propio.
Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad?, que está en ti, te va a dar la fortaleza de vencer todas esas adversidades. De que tus pensamientos no sean cautivados por los enemigos espirituales que tenemos, que son varios. Dice Efesios que está principados, potestades, ¿verdad? Huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, que están ¿en dónde? En las regiones celestes. Quiere decir que eso anda por ahí dando vueltas, ¿verdad? Como león rugiente, buscando a quién devorar. Hubo un hombre de Dios que se llamaba Martín Lutero y él dijo: yo no puedo evitar que las aves revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nidos, que vengan, se posen ahí y empiecen a hacer nidos y decirme: viste que tú no eres ningún hijo de Dios, viste que tú fallaste, viste que ya tú no mereces ir más a la iglesia, tú no mereces pisar el altar, tú no mereces ser salvo, tú no mereces que Dios te bendiga, tú lo que mereces es podrirte en tu casa o en tu barrio, sumergirte en drogas, sumergirte en el alcohol, sumergirte en tus vicios antiguos. Eso es lo que tú mereces, porque eso es lo que hace Satanás, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo lucha por nosotros y hace lo contrario. Empieza esa batalla espiritual, porque el hombre que no es salvo tiene una guerra con Dios. Tal vez él dirá: no, pero yo no estoy problemado, yo sé que Dios existe y yo lo respeto y yo no me porto mal, yo hago las cosas bien, hasta donde yo creo que están bien. Yo no robo, yo no mato, yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo, yo no soy mujeriego, yo no cometo adulterio, yo estoy con mi esposa nada más. Entonces, ¿para qué? O sea, yo estoy salvo, yo no me meto con Dios. Ese no es el problema. El problema es que tal vez tú dices que tú no tienes problemas con Dios, que tú no estás en guerra con Dios, pero Dios está en guerra contigo. Es Dios, porque dice Dios: yo estoy airado todos los días con el pecador, yo estoy airado todos los días con el impío, yo estoy airado todos los días con aquel que no acepta a Jesucristo como su único Señor y Salvador, porque el único camino es Él. Él es Él, el único camino. O sea, quien hace la paz con nosotros y Dios es Cristo. No hay otro mediador, no hay otro sumo sacerdote, no hay otro que pueda interceder por nosotros. El Espíritu Santo está aquí, pero el sumo sacerdote en el cielo está: Padre, mira a Michael, Señor, mi hijo, ahí está, buscando tu rostro. Señor, ahí está Emilio, te busca, Señor, quiere santificarse, quiere servirte. Señor, ahí está Jorge, con su proceso, con sus debilidades, con sus pruebas, pero ahí está, buscándote. Y empieza Él a interceder por nosotros, por cada uno de los que estamos aquí. Amén. Ya no hay nada que nos ligue, ya no hay nada que nos detenga para no cumplir el propósito que Dios estableció con nosotros. Estamos seguros en la mano de Dios. Amén. Estamos salvos. Amén. Pero dice Pablo que no podemos descuidar una salvación tan grande. ¿Pero por qué lo dice? Si ya somos salvos, si ya estamos seguros, si ya el Señor nos selló y nos santificó, ¿por qué Pablo dice no podemos descuidar una salvación tan grande? Porque Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceré. Por sus frutos. Entonces, un verdadero cristiano, como todos los que estamos aquí, que busca a Dios, ¿verdad?, tiene que
sus frutos tienen que brotar. Tienen que crecer, tienen que ser con abundancia, tienen que ser con bendición. Que todas las personas que estén alrededor digan, wow, yo quiero de eso. ¿Sí o no? Y uno dice, wow, yo quiero de eso, yo quiero. Porque son los frutos los que hablan por cada uno de nosotros. Y si, hermano, si usted cayó, dice la palabra que tenemos un abogado, ¿verdad? Cristo Jesús. Y Él aboga por nosotros. Si el justo cae 7 veces, 7 veces Dios lo levantará. ¿Por qué el Señor dice, si el justo? ¿Quién es justo? Si vino un hombre rico que cumplía toda la palabra y Jesús dijo, wow, sí es verdad, yo lo amo porque mira, de verdad lo que me dice. Y ese hombre le dijo al Señor, maestro, bueno, ¿y por qué tú me llamas bueno? Bueno es Dios. Entonces para mí una persona buena es una persona justa. Pero en el Evangelio los justos son todos aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón. Porque ya la justicia de Él no se revela, no se muestra delante del Padre, se revela en la justicia de Cristo. Por eso, hermano, la salvación en Cristo se debe cuidar. En ese sentido, que debemos de velar de que nuestro testimonio delante de los hombres sean gratos delante de los ojos de Dios. Y los hombres, cuando vean nuestro testimonio, ¿verdad?, ellos van a poder acercarse a la salvación. Porque usted cree que todos lo hemos escuchado, que hay gente que nos dice, bueno, pero para yo ser un cristiano como ese, yo prefiero que me como estoy. ¿Verdad que sí? Sí lo hemos escuchado, ¿verdad? Es por eso. Es por los frutos. Es por los frutos. Por eso, en el primer momento que tú aceptaste al Señor Jesucristo en tu corazón, Él avivó en ti esa llama. Esa llama está ahí. Y nosotros, como las viudas sensatas, tenemos que el aceite de Dios, que es el Espíritu Santo, esté ahí constantemente. Para que esa llama no se ponga pequeña, sino que esté fortalecida. Porque las viudas que tenían sus lámparas, no es que ellas no tenían aceite, no es que ellas no tenían luz. Sí tenían luz, sí tenían aceite, pero ellas sabían que necesitaban más. Más y más y más. Por eso nosotros no nos podemos cansar, ¿verdad?, de decirle al Señor, Señor, lléname más y lléname más y lléname más. Que mi copa rebose, Señor. Que mi copa rebose, 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 rebose. Que sobreabunde.